gente que nos comienza a ver recién ahora, cómo Pedir a nuestro hermano Pedro que nos guíe en una oración para comenzar con esta segunda parte. Pedro Mar, a ver, ahí estamos. ¿Escuchás? Sí, te escucho, adelante. Nuestro Padre y nuestro Dios, nuestro Jesús, esta tarde, Señor, queremos que tú nos guíes en la palabra, el Pastor Mario, Señor, el espíritu de entendimiento, en la palabra, y cada uno aquí presente, Señor, tengamos el discernimiento para entenderla, para lucirnos, amén. Esta tarde, Señor, estamos aquí, presente en nosotros, que nos guíe por el gracia Señor, por esta comunión, por tu divino Señor, estar contigo nuevamente cada domingo, y tu Señor nos guíe en verdad, en justicia y en paz. Te damos gracias, Padre, decimos esta tarde, por el nombre de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que están allí. Gracias también a los que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Veo que hay varios comentarios. Yo no puedo leerlos por ahora, pero ya los vamos a ver. Bien. Continuamos con la primera epístola de Juan. Hoy vamos a tomar el capítulo 3. Y aprovechamos la oportunidad de que estamos así en esta posibilidad de interacción para hacer cada vez más parecida la reunión vía las redes sociales, más parecida a la reunión como la hacemos habitualmente cuando estamos juntos. De paso les mostramos también a los nuevos amigos y a la gente que nos comienza a ver recién ahora cómo lo hacemos habitualmente. Estamos estudiando y predicando la primera epístola del apóstol Juan. Ya vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2. Ahora nos introducimos en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor, vamos a leer primero, luego como siempre vamos a desarrollar versículo por versículo y frase por frase. Dice el Señor aquí, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Me indican que se cortó la transmisión de Facebook. A ver si estamos en lo correcto. Un segundo, vamos a verificar. Bueno, muy bien, volvimos, estamos en el aire. Bien. Terminamos con el versículo 24, lo retomamos, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos al versículo 1 de nuevo. Hay una hermosa canción que cantamos hace mucho, no recuerdo si logré bajarla, si la logré poner aquí, la vamos a compartir porque tiene mucho que ver con este mensaje. A ver, mirad cuánto amor se llama la canción, a ver si logré bajarla aquí. Quiero hacérsela escuchar porque realmente está basada en este primer versículo y a ver, quiero compartirla con todos para que la escuchen. Aquí la tengo. A ver cuál es. Esta no tiene la letra, no la está cantada, bajé una cantada para que todos ustedes la escuchen, porque de escucharme cantar a mí ya se cansaron. A ver si es esta.
Bueno, repite la letra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y el coro dice, para ser llamados hijos de Dios. Una hermosa canción que la vamos a incluir en nuestro himnario, en nuestro cancionero. Pero ahora quería simplemente hacerles escuchar esto, ¿no? Cada vez que yo leo la primera epístola de Juan, especialmente el capítulo 3, recuerdo esta canción que la cantábamos hace muchos años. Y en realidad es muy, muy suave, muy melódica, pero también es muy profunda, porque cuando nosotros aprendemos este mensaje, es uno de los mensajes más importantes del Evangelio. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. El hecho de ser hijos de Dios, a mí me gustaría que me acompañen a el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos, el versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Allí la Escritura nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿quién les dio? Dios les dio potestad, poder, capacidad de ser hechos hijos de Dios. El ser hecho hijo de Dios no es algo que el hombre haga, sino que es algo que Dios hace cuando Él llama a una persona, a uno de sus escogidos, lo llama y los inviste de hijo de Dios. Ya no somos más hijos de que éramos hijos, ahora somos hijos de Dios. Ahora, vamos a ver enseguida de quién éramos hijos, lo vamos a ver a medida que vayamos leyendo nuestro capítulo 3 de Juan, de la primera epístola de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es muy común en nuestra vida, cuando nosotros decimos quién somos, decimos soy un hijo de Dios, mucha gente o se ofende, o se ríe, o se burla de nosotros, porque ¿cómo hijo de Dios? Claro, ahora sos santo, súper santo, porque el mundo no comprende lo que significa ser hijo de Dios. Y no somos hijos de Dios porque nosotros quisimos, sino que somos hijos de Dios por voluntad de Dios. Esto no es voluntad de varón, no es voluntad de carne y de sangre, dice el mismo Juan en su Evangelio. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque Dios nos ha dado la capacidad, el poder de ser llamados hijos de Dios, por su amor, por su amor. Dice, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué duda tienes? Si Dios dice que eres su hijo, no tienes que tener ninguna duda. Si Dios dice que eres su hijo, eres su hijo. Pero fíjense qué interesante lo que dice aquí mismo. Ahora en el presente, somos hijos de Dios. En el momento que Juan escribió esta carta, los creyentes que recibían la carta, en ese momento ya eran hijos de Dios. Pero, sigue diciendo Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto que nosotros somos hoy, que somos hijos de Dios, no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer algún día. Recuerda que Jesús dijo, yo voy a preparar morada para vosotros, no tenemos que temer en el mundo, no somos ciudadanos de este reino, etc. Dios nos está diciendo de que nosotros somos sus hijos, pero todavía no hemos ni imaginado lo que significa ser hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es.
El Señor Jesucristo viene otra vez a juzgar este mundo, y en el momento en que Él venga, dice, sonará la trompeta, todo el mundo lo oirá, todo el mundo lo verá, el Señor viene a buscarnos, y cuando el Señor viene a buscarnos, nosotros seremos transformados, si estamos vivos, transformados, si ya habíamos muerto cuando Él llegó, vamos a ser resucitados con un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y así pasaremos el resto de la eternidad junto con Él. Allí vamos a ver realmente lo que vamos a hacer el día que Él se manifieste. ¿Y cómo seremos? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Le veremos cara a cara. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es un versículo bastante mal usado por algunos, pero en realidad lo que nos está diciendo Juan es que si nosotros verdaderamente somos de Cristo, si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, nos vamos a ir purificando, así como Jesús es puro. Jesús es puro, Él no pecó nunca jamás. Nosotros vamos purificando, porque nosotros venimos de ser personas que estamos muertas en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios nos da vida en Jesucristo. A través de esa vida nosotros recibimos la fe salvadora, y a través de la fe salvadora comenzamos a dar fruto de la gracia de Dios en nosotros. Por su fruto le conoceréis, dice el Señor. Nosotros somos testigos de que Jesucristo hizo la obra en nosotros a través de nuestra obra, de lo que nosotros vamos a hacer. No es que por nuestra obra nosotros vamos a ser más santos, sino como Cristo nos salvó, nos libertó y nos dio la capacidad para ser llamados hijos de Dios, ahora nosotros podemos hacer la obra de santificación en nosotros. Preste atención a esto. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, y esto lo habíamos estado viendo en los capítulos anteriores también, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Un pecado que cometas, cualquier pecado que cometas, estás infringiendo toda la ley, dice Pablo. Toda la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción a la ley. Si no hubiera una ley que nos dijera no matarás, la gente estaría todavía con el código de Hammurabi o la ley de Talión, diciendo, aquel mató a mi hijo, entonces yo puedo matarle un hijo. O antes, por cada uno que me mataban, yo podía matar 3, o antes, todos los que quieran. El mundo fue yendo hacia la ley de Dios sin saberlo, sin ni siquiera imaginarlo, pero el mundo fue yendo hacia el plan que Dios tenía para el mundo. La ley de Dios, su palabra, como su palabra es el propio Hijo de Dios, esa palabra de Dios es eterna. No es que a Dios se le ocurrió en un momento comenzar a poner límites. Él tenía la ley ya preestablecida. Y se la dio a Adán en su primer momento. Lo que pasa es que Adán la desobedeció. Y ahí comienza la historia de la humanidad. Pero recordemos siempre que Dios no va jugando a la prueba y el error. No es que Dios va viendo, a ver, voy a hacer esto, a ver cómo resulta. Si le resulta, lo deja, y si no le resulta, cambia de plan. De ninguna manera. Todo esto está establecido en el plan de Dios, en el pacto de Dios. Pacto de Dios consigo mismo, pacto de Dios con el Hijo, pacto de Dios que es previo a la fundación del mundo. Entonces nosotros vemos que dice, y sabéis, versículo 5, que Él apareció para quitar el pecado, para quitar nuestro
nuestros, en plural, nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados, la barrera que había entre nosotros y Dios. Para eso apareció Cristo, para quitar la barrera que impedía que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia, al trono de la gloria. Nosotros hoy tenemos acceso y lo tenemos a través de Cristo y su sacrificio. El acceso que el hombre en la antigüedad pretendía lograr a través del sacrificio de un animal, el sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, nos hace que nosotros ahora tengamos acceso a la presencia del Señor. Y esto dice que a Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No es que por no pecar permanecemos en Él. No, es que porque permanecemos en Él no pecamos. Es clarísima la palabra de Dios aquí. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Ahora, no dice, pero el que no permanece peca. No, de ninguna manera. Dice que el que peca, preste atención a esto, por favor. El que peca, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. No es que uno que lo conoció y lo tuvo consigo deja de serlo, de ninguna manera. El que permanece en Cristo no peca. El que peca nunca jamás conoció a Jesucristo. Por más que vaya a la iglesia, por más que haya dicho la oración del arrepentido, por más que vaya a todas las reuniones, a la reunión de jóvenes, a la reunión de matrimonios, no importa. No es eso lo que te salva, es la voluntad de Dios que por su amor y por su gracia decide salvarte. Entonces, si Él te salva, Él hace que permanezcamos en Cristo. Y el que permanece en Cristo no peca. El que permanece en Cristo no peca. Pero nosotros pecamos, sí. Pero mientras más permanecemos en Cristo, mientras va pasando el tiempo de nuestra permanencia en Cristo, estamos siendo santificados. Y esa santificación implica que cada día vamos a cometer menos pecados. Y dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ese es justo. El que hace justicia es justo como Cristo es justo. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el versículo 8 dice, el que practica el pecado, por eso yo decía hoy vamos a ver de quién éramos hijos, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quitar el pecado de este mundo para que nosotros podamos tener acceso al trono de la gracia. Todo aquel que permanece en él no peca, el que practica el pecado es del diablo. Por eso digo, muchas personas andan por allí diciendo, pero yo voy a la iglesia, pero sus obras son obras que no tienen absolutamente nada que ver con Cristo. Entonces uno dice, ¿a quién le creo? ¿A la palabra de la persona o al accionar de esa persona? Ahora un hermano que está en España, que no veíamos y lo encontré a través de las redes sociales, estuvimos conversando un poco, ¿no? Y hablábamos justamente de esto, ¿no? La palabra que se traduce testigo en la escritura es mártir, la palabra mártir. Nosotros debemos ser así de testigos como fueron aquellos que entregaron su vida por Jesús.
ser testigo hoy pareciera ser bastante fácil, pero el testimonio de los creyentes del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, después del año 310, cuando salió aquel terrible edicto que enseñaba, que decía que la Iglesia se unía con toda la podredumbre del Imperio Romano y mezclaron las cosas y algunos, entre comillas, cristianos, entre comillas, insisto, decían esto es cristianismo cuando en realidad no tenía absolutamente nada que ver con el cristianismo. Los verdaderos cristianos resistieron esa unificación. ¿Y cómo les fue? Les fue muy mal, con ojos humanos. A la vista de Dios les fue máximamente mal, porque dicen, mirá, se hicieron los rebeldes y terminaron comidos por leones, terminaron quemados en las calles del imperio, o terminaron presos o arrastrados por las calles. Lo mismo pasó en la Edad Media, cuando se levantaron los hombres de Dios para decir que no a esa falsa iglesia universal, y le dijeron, no, lo que estás haciendo está mal. Y la reacción, ¿cuál fue? Persecución, destrucción, muerte. Venían los soldados papales, llegaban a un pueblo y arrasaban el pueblo, mataban hombres, mujeres, niños. A las embarazadas les abrían el vientre y le cortaban el cuello al bebé que estaba en su interior. Terribles cosas que se hicieron en nombre supuestamente de Cristo. Bueno, los verdaderos cristianos lucharon y persistieron en su rebelión, pero una rebelión de acuerdo a la palabra de Dios. Como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el hombre me dice que haga así, pero Dios me dice que haga de esta manera. Hoy se habla mucho de la rebelión. En el mundo actual se habla mucho de la rebelión. Inclusive hay ministros o supuestos ministros de la palabra de Dios que llaman a la rebelión a los cristianos para no hacer la cuarentena. No es de eso lo que yo estoy hablando. Lo que estoy hablando es de la prohibición de predicar el Evangelio, de la prohibición de decir yo soy cristiano. Hoy eso está pasando en el país de China. En China el gobierno da dinero en recompensa a personas que denuncian reuniones cristianas. Denuncian a aquellos que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo hoy. Una emisión a través de una red social, a través de un WhatsApp. Eso, el que lo denuncia, se lleva dinero. Y hay casos, como está escrito en la Biblia, que el padre entrega al hijo o el hijo entrega al padre. Porque el Dios de ellos es el Dios gobierno, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios Padre que nos ha dado la capacidad o la potestad de ser llamado hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es un poco más suave que el anterior que decía no peca. Este es un poco más suave, no practica el pecado. ¿Y por qué lo aclara Juan? Entiendo que la aclaración vino perfectamente para justamente aquellos que dicen, bueno, dice que el creyente no peca, pero yo peco. Hay muchos que decimos así, hay muchos que lo decimos y la verdad debemos reconocer que cuando lo decimos no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. Porque el mismo Señor nos dejó a través de Juan, que el que dice que no peca, comete pecado. Ya basta con decir que no peco para estar pecando. Pero dice, el que nace, ¿dónde estamos? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente de Dios? La semilla de Dios. Es el Espíritu Santo. Es Cristo mismo habitando en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Por su Espíritu Santo, el Hijo de Dios está viviendo en nuestras vidas su vida. Por lo tanto, como dijimos el domingo pasado, no debemos enorgullecernos de hacer buenas obras, porque en realidad las buenas obras que hacemos son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros hagamos. Los hijos de Dios hacemos la obra de Cristo y no pecamos, o por lo menos no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros y no nos permite pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. El nuevo ser que nació el día que el Señor me mostró que yo era un escogido de Dios, ese nuevo ser no peca. El que peca es mi viejo ser, el Mario viejo. Ahora, ¿qué poder tiene mi viejo ser en mí? Si soy un nuevo ser, una nueva criatura, y si además de yo ser una nueva criatura, conmigo está la simiente de Dios. En realidad, como dijimos el domingo pasado, y repito una vez más, no es difícil hacer la obra de Dios si somos nacidos de nuevo, si Cristo está en nosotros. En esto se manifiestan los hijos de Dios y en esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si tomamos el versículo 10 suelto, dice solamente que una persona puede ser de Dios o puede no ser de Dios. Pero si tomamos el contexto, nos vamos a dar claramente cuenta que o somos de Dios o somos del diablo. No hay puntos intermedios, no hay medios cristianos, no hay medios diabólicos. O eres del diablo o eres de Dios. O eres de Cristo o eres de Lucifer. No hay punto medio. Es totalmente falsa la ideología oriental del yin y el yang, que dice que en todo lo blanco hay un punto negro y en todo lo negro hay un punto blanco, hablando del bien y el mal. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. No. Si estás en Dios, si estás en Cristo, todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que está a tu alcance para orar, es santo. Es santo. No proviene ningún mal de Dios. El mal es la falta contra la ley de Dios. El mal es permitir que la ley de Dios no ocupe el primer lugar en mi vida, que lo que Dios me pide que yo haga ocupe el primer lugar en mi vida. Ahora, cierto, muchas veces nos encontramos en situaciones en donde pareciera ser que nunca escuchamos esta palabra y nos descubrimos a nosotros mismos cometiendo un pecado. Bueno, es bueno que descubramos que hemos pecado, porque si descubrimos que hemos pecado es porque algo, o mejor dicho, alguien nos está llamando la atención con respecto a lo que estamos haciendo. La palabra de Dios, el Hijo de Dios, nos va a estar llamando la atención continuamente y cada vez que caigamos en una tentación, que caigamos en el pecado. Eso también es una señal, un testimonio de que nosotros estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque si cometemos un pecado y no pasa nada y no nos
cielo, algo más está ocurriendo en nosotros. Lo más probable es que, como dice la Escritura, no conozcamos ni sepamos nada de Jesús. Es dura esta palabra, pastor, es dura, pero esta es la palabra que debemos predicar. El Evangelio de Jesucristo es duro para muchas personas. Y esto no va a hacer que nosotros aflojemos en lo que estamos diciendo. Fíjense ustedes, voy a tratar de recordar la cita. Aquí la tengo. Mateo 15 nos cuenta una historia que quiero compartir con ustedes esta noche. Mateo 15, los versículos, vamos a hacerlo cortito, vamos a empezar en el 21 y vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice el versículo 21 de Mateo 15: cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región. Y a gritos, la mujer cananea le decía: Señor, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. ¡Qué tremendo! Una mujer que no era judía le grita a Jesús a una distancia bastante importante porque no podía acercarse, pero le grita y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Jesús de las películas se hubiera dado vuelta en ese momento y hubiera tomado su corazón y se lo daba a esta mujer. Pero el Jesús de la Biblia no es el Jesús de las películas. El Jesús de la Biblia no es el Jesús que se predica en muchos púlpitos hoy en día. No es el Jesús hippie de peace and love. Paz y amor. No. Jesús no le dijo ni una sola palabra. Entonces, sus discípulos, como muchos discípulos de hoy en día, más cristianos que Jesús, le dicen: Señor, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Esto está en el versículo 23. Dice: entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, diciendo: Señor, despídela, viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús le respondió a los discípulos de esta manera: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer, al escuchar esto, no se ofendió, no dijo: sos un egoísta, sos un... ¿cómo es que nos dicen hoy a nosotros? Bueno, un montón de cosas que nos dicen a nosotros cuando hablamos de esta manera, ¿no? No, la mujer se acercó a él y se postró, se echó a la tierra con la cabeza tocando el suelo delante de Jesús y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús otra vez, ahora le contesta a ella en directo. Lo que dijo antes no lo dijo en un tonito para que escuchen nada más que los apóstoles. Seguramente ella había escuchado a Jesús decir esto. Y Jesús le dice: no está bien tomar el pan que es de los hijos. Escuche, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Echarlo a los perros, dice otra traducción. No es correcto tomar lo que es para el pueblo de Dios y dárselo a alguien que es de un pueblo
que no piensa en Dios, que no conoce a Dios, que no quiere a Dios, que nada le importa a Dios. No solamente eso, los cananeos entregaban a sus hijos a Dios Moloc, lo echaban al fuego a los hijos en sacrificio al Dios Moloc. De ese pueblo venía esta mujer. Y Jesús le dice, no abre sus brazos y dice, sí, ven, querida amiga, ven, porque yo te amo. No, de ninguna manera le dice, no es correcto, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Pero esta mujer, yo estoy absolutamente convencido que el Espíritu Santo había obrado en la vida de esta mujer, que esto ya estaba preparado de antemano por el Señor para que lo veamos y quede como ejemplo. Le dice, cierto, Señor. No le dice, ¿cómo me vas a insultar? ¿Por qué me vas a decir que yo soy un perrito? No, le dice, cierto, Señor. Esta palabra es impresionante. La mujer que acababa de ser prácticamente insultada por Jesús, le dice, tenés razón, es cierto. Pero aún los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. No me importa ser un perrito si puedo comer de las migajas que caen de tu mano. Entonces Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe. Que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. ¿Qué venía a hacer la mujer? La mujer venía a pedirle un gran favor a Jesús, que sanara a su hija. Pero Jesús puso un límite previo. Es que la obra de Jesús, lo que vino a hacer Jesús a este mundo, no era dar de comer a los cabritos, no era salvar a los cabritos, era salvar a las ovejas de Israel. Pero termina diciéndole que se haga contigo tal como quieres. ¿Cuál era el deseo de la mujer? Sanar a su hija. Pero ¿qué vio Jesús? Jesús vio que en esa mujer estaba la simiente, estaba la fe para creer. Una fe que no es nuestra, no es del hombre, no es propiedad, es algo que Dios pone en el corazón de aquellos a quien Él escogió de antemano para ser sus hijos, para poder llamarlos hijos de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esto está en Juan capítulo 13, verso 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis vosotros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ya explicamos el otro día. Judas, ya explicamos el otro día. Caín mata al hermano porque Dios no ve con buenos ojos el sacrificio que él hizo. Y sí lo hizo con Abel. Abel hizo lo que era correcto. Caín hizo lo que se le pareció a él. No hizo lo que debía hacer. Hizo lo que a él le pareció correcto. Muchas veces los hombres hacen cosas que les parece a ellos que es correcto delante de Dios, pero no tienen nada que ver con lo que Dios pide. Ahora, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Así como Caín aborreció a su hermano y lo mató, el solo hecho de aborrecer a tu hermano te pone en el lugar de Caín. Si aborreces a tu hermano, eres un Caín. Escuchaba un chisme de estos días ahí hoy hasta los noticieros pasan chismes, ¿no? De una modelo, actriz, conductora que no le pasa dinero a su padre que está en muy mal estado económico. Este padre tiene un niño y no lo puede alimentar, y la hija, que está muy bien económicamente, aparentemente el chisme dice que no le pasa dinero. Pero no es de esto de lo que quiero hablar, sino del ejemplo. Te enteras que tu hermano está en una necesidad, puedes ayudarlo, no lo haces, eso es aborrecer a tu hermano. Tu hermano está en una necesidad y tú no puedes ayudarlo. Por lo menos ve y dile: quisiera ayudarte, pero no puedo. Pero sé sincero. Porque si aborreces a tu hermano, si rechazas a tu hermano, estás cometiendo homicidio según la palabra de Dios. No lo está diciendo el pastor Rebel, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Y por qué causa? Me fui para atrás. Y sabéis, dice el versículo 15, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna y permanente. La vida eterna y permanente, este juego de palabras, eterna y permanente, es muy importante también que lo entendamos. El Hijo de Dios eterna, tiene vida eterna y permanente. ¿Qué quiere decir esto? Es una redundancia en realidad, porque si es eterna no termina nunca jamás. Y si permanece, quiere decir que no puede ser quitada, no puede perderse. Acá está clarito que el Hijo de Dios, aquel que por gracia de Dios puede ser llamado Hijo de Dios, tiene vida eterna permanente. Es eterna y es permanente. Es para siempre y nunca se puede perder. Esto es lo que está diciendo aquí Juan. Ahora, el homicida no tiene vida eterna y permanente. No la tiene. En esto, dice el versículo 16, hemos conocido el amor, en que Él, está hablando de Cristo, puso su vida por nosotros. Como Él puso su vida por nosotros, nosotros también debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Cómo? Entonces yo tengo que poner la vida, sí. Recién comentaba lo de China, hijos que entregan a padres, padres que entregan a hijos, diciéndole al Estado: estos son cristianos y se reúnen. Y el Estado les da dinero por cometer eso, ¿no? Por esa denuncia. Nosotros tenemos que ser al revés. Tenemos que llegar a dar la vida por nuestros hermanos. A lo mejor ni lo conocemos, pero solamente por el hecho de ser un hijo de Dios, de ser un nacido de nuevo, un hermano nuestro, debemos dar la vida por él. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo que dije recién. Otra vez Juan baja al amor y dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. La palabra amor está tan desvalorizada hoy en día, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio se dice hacer el amor. No, eso no es amor.
Eso es una relación sexual. A muchas obras se les llama obra de amor o obra de caridad, cuando en realidad son obras para mostrarse. Son obras para que miren lo que hago yo. Me causa mucha gracia cuando voy a una línea de cajas de un supermercado y leo un cartelito que dice: dona el redondeo para tal fundación, y hay mucha gente que lo hace, y en realidad no está mal en sí dar ese vuelto, esa sobra del dinero, pero ¿sabe lo que está haciendo usted cuando entra en ese juego? Esa compañía, esa empresa, ese hipermercado hace donaciones, y esas donaciones las reduce de impuestos. O sea, ellos no sacan ni un centavo de la plata de su bolsillo. Con su dinero, con el dinero que usted pone, ellos se liberan del impuesto a los réditos o las ganancias. ¿Usted quiere ayudar? Guarde ese vuelto cuando llega a su casa, lo pone en una latita, en una caja, y cada tanto va a una institución y usted lo da por usted mismo. Y recuerde que su izquierda no sepa lo que hace la derecha, si es zurdo, que su derecha no sepa lo que hace la izquierda. A ver si estamos claros. Porque no es para mostrarse. Esto es como el político que dice: yo dono mi sueldo a tal fundación, pero lo cobraste. O sea, la fundación cree que él no, ese dinero es del pueblo. Si uno realmente quisiera no cobrar el sueldo terrible que cobra, tendría que decir: no, hagamos una ley, bajemos los sueldos, pero bueno, no me quiero meter en política porque es otra cosa. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hablábamos hoy de aquellos que pecan y no pasa nada. Nuestro corazón, ahora tenemos un corazón nuevo, un corazón que puso nuestro Señor en nuestro interior. Dice que Él cambiará nuestro corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Ahora tenemos un corazón nuevo, el corazón en sintonía con Dios, un corazón nuevo. Pero si nuestro corazón nos llama la atención, ¿cuánto mayor Dios es que nuestro corazón, aún nuestro corazón nuevo? Y Dios sabe todas las cosas, a Él no se le escapa nada, no le puedo ocultar absolutamente nada de lo que hago, ni siquiera de lo que estoy pensando. Nuevamente, si nuestro corazón nos reprende, amados, ¿no? Si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No esperes recibir lo que pides a Dios si lo estás pidiendo con el motivo erróneo, si estás viviendo en el pecado. La única oración que el Señor escucha cuando su hijo está en pecado es la oración de arrepentimiento. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, he pecado. Y dice Juan que tenemos un abogado y que si nos ponemos a cuenta con Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y guardarnos de toda maldad. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, no
vamos a poder ejercitar esta bendición que es lo que le pido a Dios, Dios me lo da porque estoy en sintonía con Él, mi corazón está en sintonía con Dios. Entonces yo lo voy a hacer es la voluntad de Dios en cada circunstancia. ¿Qué dice Dios en este momento para esta circunstancia? Y entonces voy a orar de acuerdo a Dios. Yo de acuerdo con Dios. Entonces voy a ver resultados de esa oración. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pecado imperdonable, ¿se acuerda? Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así os tenéis que amar vosotros. Y el que guarda, escuche, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. No sabemos que Dios permanece en nosotros, porque cumplimos los mandamientos. ¿Y quién es el que nos avisa que estamos en Cristo? El Espíritu que nos ha dado. Otra vez, nada podemos hacer sin Dios. No es nuestra obra la que nos va a acercar a Dios. Dios se acercó a nosotros. Dios nos dio vida nueva. Dios nos dio vida en Jesucristo por gracia de Dios y por medio de la fe. Y esa fe también es un don de Dios. Dios me da la fe para creer. La buena obra, el guardar sus mandamientos, es un fruto de que el Espíritu de Dios está en mí, de que tengo la simiente santa, la simiente de Dios en mi corazón. ¿Es posible vivir sin pecar? Sí. ¿Nosotros vivimos sin pecar? No. Cometemos pecados, pero no practicamos el pecado. El pecado no es una práctica en nuestra vida. Lo dije muchas veces y lo voy a volver a decir. Sé que muchos van a decir que lo que estoy diciendo está mal, pero nadie se va al infierno por decir una mentira. Nadie se va al infierno por robar. Nos vamos al infierno por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, cuando una persona es salvada por Dios, por gracia de Dios, por medio de la fe, el Espíritu Santo viene a morar en él porque es el que lo hace nacer de nuevo. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento, no hay nueva criatura, no hay hijo de Dios. La simiente en nosotros va a hacer que cumplamos los mandamientos, que abandonemos el pecado y que nos dediquemos a hacer lo que Dios manda. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Cualquier otra enseñanza por allí no tiene nada que ver con lo que Dios dice. No es que si yo me porto bien voy al cielo. Hay mucha gente que se portó muy bien e hizo muy buenas obras y en este momento está quemándose en el Hades. ¿Y cómo lo sé? Sencillamente, porque para que nosotros seamos salvos, para que seamos hijos de Dios, para que la ira de Dios no esté sobre nosotros, tenemos que creer en el nombre de Jesucristo. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y que nos amemos los unos a los otros. Cuando la relación vertical con Dios es perfecta, debe convertirse en una relación horizontal perfecta. Ahora, a mí no me quieren, dirá alguien por ahí. Yo puedo decirlo de varios. Alguien dirá, bueno, pero a mí no me quieren. No importa. Desde donde la cuestión dependa de ti, tú debes hacerlo como Dios dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no quiere decir que porque amas a tu prójimo, dejes que tu prójimo haga lo que se le dé la gana. El ejemplo claro lo vimos cuando vimos la comunicación de Jesús con la mujer cananea. No, esto es para los hijos, no es para los perros. Si esa persona que está delante de ti y tienes la oportunidad de hablarle, es una persona por la que Jesucristo murió en la cruz, el que menos tiene que preocuparse eres tú, porque esa persona va a creer lo que le digas, así sea lo más duro y lo más feo de decirle a una persona. Conté el domingo pasado o el anterior, no recuerdo, de ese joven homosexual que él dice que en la iglesia de él le permiten vivir su condición. Bueno, esa iglesia no tiene nada que ver con esto que nosotros estamos hablando. Nosotros debemos decirle al pecador que está en pecado, le guste o no le guste. Esto no nos va a hacer ganar amigos. Ahora, Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, y lo dice aquí también. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quién prefiero que esté contento? ¿Mi vecino? ¿Mi amigo? ¿O el Señor? Dios. Yo quiero que Dios esté contento conmigo. Y voy a hacer todo lo que esté en mí para que esto ocurra. Puedo equivocarme en el camino, claro que puedo equivocarme, pero nunca, jamás me voy a equivocar si cumplo lo que dice la palabra. Si la palabra dice, yo digo tal cosa, debemos entender que por más que lo haya escrito uno de los escritores del Antiguo Testamento o cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento, no importa quién lo escribió, si lo escribió Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o si lo escribió Pablo, o si lo escribió Pedro, lo que importa es que para nosotros eso es palabra de Dios, es Biblia pura para nosotros y es lo que tenemos que creer y defender. Entonces, en esto, versículo 19, volvemos, conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando amamos, no de corazón, no de lengua, sino de corazón. Me traicionó el inconsciente. Cuando amamos de lengua, amamos para afuera, eso no tiene ningún sentido. Lo que importa es que amemos de corazón. Cuando nosotros amamos al hermano de corazón y creemos en Jesucristo primero, creemos en Jesucristo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y amamos al hermano, estamos demostrando que somos hijos de Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Que con calma nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, Dios permanece en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo nos lleva a hacer la obra de Dios, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que estamos en Él, de que estamos en el Hijo. Y estamos en el Hijo, como dice el versículo 1, mirad
cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Oramos. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia dándote gracias por la bendita palabra que tú permites que se haya guardado hasta nuestros días para que la tengamos a nuestro alcance, para que podamos leerla, Señor, no solamente en la versión que estamos leyendo, sino en muchas otras versiones, en tantos idiomas. Y Señor, gracias porque tenemos acceso a copias de los antiguos manuscritos que permiten que podamos entender e interpretar también muchas veces cómo fue escrita esa palabra y por qué. Señor, cómo no darte gracias por todo esto, y especialmente cómo no darte gracias por el Espíritu Santo, las arras del Espíritu que tú nos has dado para que nosotros tengamos la garantía de que somos tus hijos. Señor, cómo no alabarte y bendecirte sabiendo en que estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tú nos levantaste de la muerte y nos diste vida y nos sentaste en los lugares celestiales. Oh Padre eterno, gracias Dios nuestro por tu presencia en nuestras vidas, por tu Espíritu. Gracias Señor, porque Jesucristo está viviendo su vida en nosotros por el mismo Espíritu. Y gracias Señor porque podemos enfrentar la cotidiana batalla que nos toca vivir en este tiempo, porque tu Espíritu nos fortalece, porque tu Espíritu nos da las armas necesarias. Señor, que la fe, la salvación, la verdad estén gobernando la vida de todo el mundo. Señor, que el Evangelio sea una realidad en nuestras vidas y que tu palabra sea el arma que nosotros levantemos contra toda doctrina errada y contra todo error que quieren infiltrar en la iglesia, Señor. Que podamos ser mansos como palomas, pero que también tengamos la actitud de la serpiente, Señor, para estar atentos al ataque del enemigo. Gracias, Padre, por tu existencia en nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está hoy siguiendo esta emisión, por los que están en la sala de chat también, Señor, por ellos que han tomado el tiempo y el trabajo de reunirse en esta tarde. Gracias, Padre, también por los hermanos que ofrendan desde su hogar a pesar de la distancia, de no poder estar juntos. Gracias, Señor, por todos ellos. Tú sabes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus urgencias, Padre, también las pongo delante de ti para que, como decíamos recién, que todo lo que pidamos tú lo hagas, porque estamos buscando tu voluntad, estamos haciendo lo que tú quieres, Señor. Y si hay algo errado en nuestra vida, algo que deba ser quitado, te pedimos que lo arranques de nosotros, Señor, aunque nos duela, pero que podamos saber que eres tú obrando en nosotros para gloria de tu santo y precioso nombre. Te damos gracias una vez más y oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A los hermanos que nos siguieron hasta este momento por Facebook, les agradecemos mucho el tiempo que hemos podido compartir con ustedes y que ustedes estén allí desde ese lugar. Al resto les pido solamente un momentito que nos vamos a despedir en nuestro grupo privado. Mientras tanto, saludo a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor.